Radionovela, La sombra del reloj. Mi nombre es Andrés, y lo que voy a contarles ocurrió hace unos años, en un pequeño pueblo donde la gente vive ajena a todo lo que no sea su rutina diaria. Hasta esa tarde, cuando conocí a alguien que, para siempre, cambió mi forma de ver el tiempo. Era un día común, de esos en los que el sol se cuela entre las nubes con una luz suave, pero yo sentía que algo estaba por suceder. No sabía qué, pero la sensación de inquietud me carcomía por dentro. El reloj de la iglesia del pueblo marcaba las 5 de la tarde cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida. Andrés, voz calmada pero con tintes de intriga. Era mi amigo Roberto, un hombre de carácter fuerte, pero de confianza. Me dijo que había algo en la tienda de antigüedades del viejo Sebastián que debía ver. Algo que no se podía dejar pasar. Sebastián era un hombre peculiar, siempre con su gabán gris y su sombrero de copa alta. Nadie sabía mucho de él, pero sus objetos siempre parecían tener una historia propia, algo que los hacía diferentes. Roberto insistió tanto que decidí ir. Sonido de una puerta que se abre, crujido de madera vieja. Andrés, con voz más lenta, como si estuviera volviendo a vivir ese momento. Cuando llegué, la tienda estaba más oscura de lo que recordaba. El aire, cargado de polvo, flotaba en cada rincón. Las estanterías, llenas de relojes antiguos, relojes de todas formas, tamaños y estilos. En medio de la tienda, sobre una mesa, estaba el objeto que había atraído a Roberto, un reloj de bolsillo. Era sencillo, con una carcasa de metal negro, pero algo no estaba bien. No brillaba como los otros. No hacía ruido. Simplemente, permanecía allí, inmóvil, como si el tiempo mismo lo hubiera olvidado. Sonido de un reloj de bolsillo abriéndose, con un clic suave. Andrés, más desconcertado. Roberto, que estaba parado junto a mí, parecía nervioso. Me miró con los ojos fijos en el reloj y me dijo, Andrés, este reloj no es como los demás. Tienes que verlo. No sabía a qué se refería, pero algo me decía que no debía tocarlo. Sin embargo, lo hice. Cuando mis dedos rozaron la fría superficie del reloj, algo extraño ocurrió. El aire se hizo más denso, y por un instante, escuché una especie de susurro, como si el reloj estuviera respirando. Voz susurrante, casi inaudible. No puedes escapar del tiempo. Andrés, voz más grave, comenzando a sentir la tensión. Me aparté de inmediato. El reloj, antes inerte, comenzó a emitir un sonido bajo, como el tic-tac de un corazón, pero con un ritmo irregular, como si tuviera vida propia. ¿Lo oyes?, le pregunté a Roberto, pero él no respondía. Estaba mirando fijamente el reloj, inmóvil, como si estuviera hipnotizado. Entonces, algo extraño ocurrió. El sonido del reloj empezó a desentonar con el ritmo normal del tiempo. La tienda se oscureció aún más, y el aire se volvió pesado. Miré el reloj de nuevo, y vi que las manecillas giraban en direcciones opuestas, moviéndose tan rápido que parecía que el tiempo se había desquiciado. Sonido de un reloj acelerando su tic-tac, creando un ruido ensordecedor. Andrés, cada vez más agitado. De repente, la figura de Sebastián apareció detrás de nosotros, como si hubiera surgido de la misma oscuridad. Su rostro estaba sombrío, sus ojos profundos, vacíos, como si hubieran visto cosas que no deberían existir. Lo ha tocado, dijo con una voz grave, ya no hay marcha atrás. Lo que me dijo después fue tan escalofriante que todavía me cuesta comprenderlo. Sebastián comenzó a hablar de un antiguo reloj que, según él, había estado en manos de muchas personas a lo largo de los siglos. El reloj, dijo, tenía la capacidad de manipular el tiempo. No solo medía los segundos, sino que podía detenerlos, adelantar el futuro o incluso traer de vuelta el pasado. Pero, como todo poder, había un precio. Cada vez que alguien tocaba ese reloj, se veía atrapado en su influencia, condenando su vida a una espiral sin fin. Sonido de un reloj que hace un ruido extraño, como si estuviera rompiéndose. Andrés, con voz quebrada, como si estuviera reviviendo el miedo. No quería creerlo, pero cuando miré a Roberto, vi algo en sus ojos. Él ya no estaba allí. Algo en él había cambiado.
Su rostro estaba pálido, como si el tiempo lo hubiera consumido. El reloj había comenzado a girar tan rápido que el aire alrededor comenzó a distorsionarse. Y entonces, ocurrió. El tiempo se detuvo. Sonido de un gran estruendo, seguido de un silencio absoluto. Andrés, hablando con una voz temblorosa. Todo se detuvo. El sonido del reloj, los murmullos de Sebastián, incluso mi respiración. El tiempo se congeló. Miré alrededor y vi que el mundo había dejado de moverse. Roberto no se movía. Sebastián tampoco. Solo yo seguía consciente. Vi cómo las sombras se alargaban y se retorcían a mi alrededor, como si el tiempo, al detenerse, hubiera dado paso a algo más. Algo que estaba esperando. Algo que no pertenecía a este mundo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba solo en la tienda. La figura de Roberto, con sus ojos vacíos, se levantó lentamente. Y con él, una sombra. Una sombra que se proyectaba de manera distorsionada, como si se alimentara de la oscuridad misma. Sonido de pasos lentos, pero pesados, acercándose lentamente. Voz de Roberto, susurrante y desprovista de vida. Andrés. Andrés, ahora desesperado, casi al borde del colapso. Su voz, no era su voz. Era una especie de eco, como si el reloj le hubiera robado su alma. Y en ese momento, entendí. No podíamos escapar. El reloj nos había atrapado en su juego. Nos había llevado al mismo punto, a esa misma tienda, una y otra vez. El tiempo no solo se había detenido, sino que se había vuelto nuestra prisión. Una prisión que nunca podría romperse. Sonido de relojes girando a gran velocidad, creando un ruido infernal. Andrés, con tono de resignación, pero aún con miedo. Lo que ocurrió después ya no tiene sentido. Los días se repitieron. El reloj seguía tic-taqueando, y cada vez que pensaba que todo terminaría, regresaba al mismo instante, a la misma tienda, a los mismos rostros vacíos. Roberto, Sebastián, el reloj, todos atrapados en un ciclo interminable. Y yo, siendo testigo de todo, sin poder escapar, condenado a revivir una y otra vez la misma escena. A veces, cuando el sol se oculta y las sombras se alargan, escucho el tic-tac del reloj. Y aunque ya no lo toque, sé que sigue ahí, esperando, como siempre, para tomar a alguien más.